Bien, amigos de Contracultura, estamos en línea ahora con Carlos Julián Dávila. Él es pues un estudioso, una eminencia, que nos va a hablar pues sobre la violencia, la violencia familiar, cómo podemos verla desde el punto legal, desde el punto de vista psicológico, porque Carlos Julián Dávila pues es abogado, también es psicólogo, pero ya iremos hablando sobre esto con propio Carlos Julián Dávila, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes, maestro. ¿Cómo estás? Desde ya muy agradecido por la invitación y espero que lo que podamos desarrollar en la entrevista pueda servir tanto para comprender los lamentables fenómenos que han acontecido últimamente en el país y también ver si es que algún tipo de información podría servir a nivel de la prevención, que es lamentablemente un elemento que muchas veces no entendemos. Por más que se dé un delito y demos una sanción, sea o no sea ejemplar, eso no podrá restituir a las víctimas su vida, su cuerpo o su salud. Por ello, como siempre, agradecerte a ti y tu destacada labor dentro del marco de la difusión a la población. Muchas gracias por esas palabras. Y sí, efectivamente, maestro Carlos Julián Dávila, usted pues también realiza pues una gran labor formando profesionales y sobre todo enseñando pues cómo ver la violencia desde el punto de vista legal, desde el punto de vista psicológico. Quería hacerle la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es la violencia? Bueno, la violencia es un fenómeno de carácter social, el cual va a tener que concurrir a través de una conducta que se orienta a dañar, que es consciente, que es voluntaria. Por tanto, la violencia, a diferencia de la agresión o el conflicto, es una conducta tendiente a siempre procurar y preocuparse en que la víctima sufra. Por eso es que la violencia, a diferencia de la agresión o el conflicto, va a utilizar la mayor cantidad de desarrollo psicológico y de funciones mentales superiores para poder dañar a quien se pretende hacer sufrir. Entonces ya tenemos el concepto de violencia. Cuando hablamos de violencia familiar, este acto que usted nos está ilustrando, pues va dirigido entonces a un miembro de la familia, puede ser el hijo, la esposa o también al padre. Es decir, no es solamente el espectro de la violencia hacia la mujer, sino en toda la familia. Sí, es correcto lo que tú dices, pero tal vez es un ámbito de reflexión. ¿Qué sucede? Cuando nosotros vemos a nivel criminológico el desarrollo de lo que es la violencia como tal, más aún en la violencia familiar, lo que ha tratado de hacer el Estado, a través de un mensaje social, es priorizar en esta ley, famosa ley ya 3364, el anteceder a las mujeres. Por eso es que el nombre completo de la ley es Ley de Erradicación de Violencia contra la Mujer y otros integrantes del grupo familiar. Pero, como todo mensaje social, muchas veces reduce mucho los conceptos, pero tal como tú citas, en el Perú se encuentran reguladas y sancionadas diferentes tipologías de violencia, como la violencia física, sexual, psicológica y económica patrimonial. Por eso es que nosotros podemos ver que dentro del campo familiar, sean cónyuges, concubinos, ascendentes, descendentes, exparejas y demás, ellos están bajo la tutela de esta ley y la sanción respectiva. Y doctor, ahora que vemos pues estos casos, ¿no?, en los medios de comunicación social, se habla bastante del feminicidio, ¿no? Existe pues dos palabras, ¿no?, el feminicidio y el femicidio. ¿Es lo mismo o son distintas? Correcto. Dentro del marco del estudio de por qué se asesinan, en este caso un grupo poblacional en particular, las circunstancias por las cuales se empezó a acontecer estos delitos remonta a muchos años atrás, pero a nivel institucional y instituciones supranacionales, en la década de los 70, la doctora Diana Russell buscó las características de los hombres que mataban o cometían delitos contra las mujeres en el Tribunal Internacional de Delitos contra la Mujer. Pero este enfoque se preocupaba más
en factores criminológicos, como por qué motivo las mataban, qué estado civil tenían, qué desarrollo educativo, qué ámbito rural o urbano, etc. Pero en la década de los 90, la doctora Lagarde ejecuta un cambio de paradigma, que es el que nosotros al día de hoy recibimos en el país. ¿Cuál es? En que más allá de preocuparnos solamente en el agresor, ella da responsabilidad al Estado por cada mujer asesinada. Por eso es que indica que ante la muerte o violencia de cada mujer hay un testigo silencioso. ¿Quién es él? Es el Estado. ¿Y cómo esto se puede operacionalizar? A través de las instituciones. Es decir, atrás de la muerte de una mujer hay una policía que no actúa, que no acepta la denuncia, no tampoco aborda en flagrancia, medidas de protección y cautelares de familia que exceden los plazos legales y procesos penales o medios probatorios forenses que al no tener la metodología y actuación adecuada, lo que hacen es que la sanción y el estado de indefensión y percepción de injusticia se dé en la población. Bien, maestro. Ahora, hoy también en el contexto en que estamos viviendo, pues cada semana aparece pues un asesinato peor que otro, un maltrato terrible, constante. ¿A qué piensa usted, a qué se debe que nuestra sociedad esté enferma? Sí, te agradezco mucho lo que has dicho y con bastante sapiencia. Nosotros somos una sociedad enferma en base a que como sociedad también deberíamos tener productos sociales que para bien o para mal representen lo que somos en comunidad. Entonces pregúntate tú, ¿cómo es que una sociedad a través de su desarrollo comportamental lo que produce son asesinatos, violaciones, descuartizamientos y otros delitos o crímenes tan lesivos que muchas veces interrumpen la tranquilidad social? Pero a su vez, es importante hablar de las famosas patologías sociales. ¿Qué quiere decir? Que como todo organismo, la sociedad está dispuesta a producir elementos y acciones que podrían, en este caso, derivar a favor del bien común, como por ejemplo, la justicia, la protección, la tranquilidad, el desarrollo, la fraternidad entre los miembros de la sociedad. Pero, como bien citas tú, estas patologías sociales como la violencia, la violación, el consumo de drogas, la desestructuración familiar, el tráfico comercial sexual, lo que hacen es que, lamentablemente, nosotros podamos ver lo que realmente producimos. Entonces estamos en una época de develamiento de la producción social que tenemos. ¿Qué entender por develamiento? Por primera vez en el país, tanto por las tecnologías como también la conciencia social de reconocer muchas veces que es violencia, hace que por primera vez tomemos conciencia sobre saber que es violencia y por tanto denunciar. Es decir, muchas veces dicen, qué paradójico que mientras más se habla de violencia, más casos de violencia hay, más denuncias hay. Y es porque como todo fenómeno social, no se puede ver lo que no se conoce. Entonces, al saber que ya hay tipologías de violencia, hay sanción, hay autoridades e instituciones responsables, lo que acontece es denunciar. Por eso es que esto nos va a llevar a una normalización de las denuncias. Vamos a llegar a un punto donde ya la cifra real de la criminalidad puede hacer el que corresponde también a las denuncias, ¿no? Porque no toda denuncia puede contener violencia, como también no todo acto de violencia puede llegar a ser denunciado, ¿no? Doctor, en este caso, por ejemplo, de la violencia, ¿no? Se ve pues el caso en sí, ¿no? Se llega una mujer, por ejemplo, llega y denuncia que su esposo la ha golpeado, la ha maltratado, le ha hecho un daño terrible, entonces hacen todo el proceso en el juzgado de familia, luego sentencian, ¿no? Castigan de alguna forma al agresor y se cumplió con el trabajo, pero ¿no le parece a usted de que faltaría prevenir y luego, si es que ocurre el hecho, hacer un seguimiento también del acto? Es decir, esta mujer pues que ha sido golpeada, ha sido maltratada durante un tiempo, no es nada normal, por así decirlo entre comillas, ¿no? Es decir, está sufriendo aún.
¿Qué opina usted de eso? Sí, lo que tú dices es todo lo que en verdad como sociedad deberíamos proveer. A ver, me gustaría tal vez abordarlo desde el campo jurídico penal y en este caso también en el ámbito psicológico y también en el ámbito de las ciencias forenses. Mira, lo que sucede acá es que siempre tenemos que tener algo en cuenta. Cuando nosotros hablamos de un crimen o delito, mágicamente estamos hablando de un evento que ya pasó, una vida que ya terminó, una libertad o indemnidad sexual que ha sido vulnerada. Es decir, el derecho penal solamente sirve cuando la ejecución del delito ha convertido al agresor en agresor y a la víctima en víctima. Por ello, lamentablemente, el derecho penal no es la respuesta correcta para estos actos, pero sí también otras especialidades en el ámbito legal. Por ejemplo, el derecho de familia nos ayuda mucho a comprender cuáles son las instituciones jurídicas de desarrollo familiar. Por ejemplo, qué debería facilitar un padre como protección y desarrollo integral al menor, cómo un padre debería entender la tenencia y el cuidado, afectividad, entroncamiento familiar, identidad y pertenencia y desarrollo de sus hijos que están en ese seno familiar. Y también otras medidas como el buscar la idoneidad del menor como ese principio del interés superior del niño. Pero esto, como vamos viendo, es tan complejo como complejas son las relaciones humanas. Es a su vez también, por tanto, necesario el poder indicar que mucho de lo que nosotros acontecemos como crímenes van a ser de una cultura que no previene, porque hablando ya en el campo criminológico, las conductas desviadas o transgresoras son conductas aprendidas, son conductas insertadas en el ser humano y que aprenden y que tienen algún tipo de función o beneficio, como el fenómeno del sicariato, que hay un beneficio económico, en el ámbito sexual de la violación o el abuso sexual infantil, que hay una retribución y un goce sexual en base al uso y abuso de la libertad sexual de quien, en este caso, se afecta, o por último también de las relaciones afectivas, en lo que hablábamos también anteriormente del famoso feminicidio íntimo. Pero es importante también aprender de los delitos también porque las víctimas también nos van a hablar, no solamente en la escena criminal, nos van a hablar sobre las circunstancias que realmente acontecieron. Por ejemplo, estas personas eran casadas, convivientes, tenían hijos en común, tenían hijos mayores, menores, qué tipo de relación tenían, sufrían algún tipo de precariedad o ninguna en el ámbito económico. Es decir, desde poder revelar realmente qué es lo que convierte a una mujer en víctima, cómo se da ese proceso. Por tanto, la prevención, aunque parezca paradójico y también lamentable, tiene que llevarnos a la responsabilidad no solamente de poder saber qué es un delito, sino también el aprender cómo se cometió, bajo qué circunstancias, qué lo facilitó, o qué en este caso inhibió que se pudiera perder una vida o no, es lo que nos ayudaría bastante a poder tener una cultura de prevención. Para finalizar, por ejemplo, en este punto, las ciencias forenses nos pueden facilitar muchos puntos. Por ejemplo, preguntémonos a nivel criminalístico, ¿a qué hora matan a la mujer? ¿Dónde es la escena criminal? ¿Cómo es el mapa cognitivo o el proceso de desarrollo del asesinato de la mujer? Y usted me dirá tal vez por qué. Debido a que esto nos indica que hay horas en la habitualidad de las personas donde es más factible que las puedan matar. Por ejemplo, sabemos por el último informe defensorial de feminicidios íntimos sentenciados por el poder en el marco penal, por en este caso el Poder Judicial, sabemos que las mujeres mayormente por feminicidio íntimo son asesinadas de 11 de la noche a 3 de la mañana. Sabemos, por ejemplo, también que las mujeres son asesinadas tanto por instrumento de ejecución material a nivel cortante, punto cortante, a nivel también de sujeción de tráquea o manipulación o estrangulamiento, y finalmente también por arma de fuego en el último tramo. Es decir, miren ustedes, para estos contextos muchas veces nos llevan a ver que
a la mujer se le matan con instrumentos que muchas veces se encuentran en la misma casa o su habitación donde conviven y han sido familia, y muchas veces con las mismas manos del agresor, ¿no? Entonces, eso nos lleva a preocuparnos en que deberían haber, pues, factores de prevención, tanto de una gran alerta en ese horario que hemos indicado, y saber que, pues, muchas veces los feminicidas no ejecutan o no tienen en el marco de la ejecución instrumentos que sean difíciles de conseguir. Más aún, a la mujer mayormente se le asesina en la casa o su habitación, o en la casa donde mayormente ellos ejecutan actividades de familia. Y también que hay que hablar que en un feminicidio tenemos tipologías de víctimas. La primera víctima siempre será la mujer asesinada, la segunda será aquellos familiares que quedan con vida. Por ejemplo, hablar de un feminicidio y hay hijos en común es hablar de una orfandad, tanto jurídica como fáctica, porque ese padre que ha asesinado finalmente, a nivel de una pena accesoria en el ámbito penal, será suspendida su patria potestad. Por tanto, los menores, en este caso, no tendrán padres que los asistan. Y preguntémonos cómo quedará la salud mental de esos abuelos o tíos, al ver que su hija o hermana ahora simplemente es una persona que ha perdido la vida y ya no tiene una función en el mismo seno familiar, ¿no? Claro, ese es, por ejemplo, en la familia, ¿no? También se afectan los vecinos, ¿no? Porque han estado viviendo al lado de una persona pues que tenía esos impulsos. Doctor, una pregunta para ir cerrando, lamentablemente el tiempo nos gana. En este caso, por ejemplo, del joven que ha asesinado, ha violado y luego ha asesinado a esta niña Camila de 4 años, ¿no? Se dice, por lo que se conoce por los medios de comunicación, de que es una persona de 15 años. Muchas veces las personas, el común denominador de nosotros, estamos pues caminando por la calle, conversando, hablamos, damos opinión y le llaman, ese es un psicópata, ¿no? Ese es un loco, ese es un violador, pero ¿qué es esta persona? Correcto. A ver, dentro del marco de el poder intervenir a una persona y darle algún tipo, en este caso no vamos a hablar de una sanción penal como tal, sino más bien vamos a hablar de una medida socioeducativa. Pero esta medida socioeducativa quieres entender que también va a tener accesoriamente una pena privativa de la libertad, ¿correcto? Entonces, algo que tenemos que desmitificar es pensar que estas personas, en este caso, este menor de 15 años, no va a tener una sanción en el marco penal. Lo que va a tener es una sanción que se le denomina una sanción socioeducadora, que por el rango de edad y el tipo de delito que ha acontecido o ha ejecutado, correcto, ameritarán 8 años de internamiento, y posteriormente estos 8 años pasará también al pabellón de menores que hayan sido sentenciados con medidas socioeducativas al penal de mayores. Es decir, este menor va a tener entre 6 a 8 años de interrumpida su libertad plenamente. Pero cuando hablamos ya en el ámbito forense, vamos a hablar de que estas personas todavía no podemos hablar de trastornos de personalidad. Por eso es que en el ámbito forense, hasta que son mayores de edad, el término que se utiliza al periciar para poder ver qué es lo que contiene esa salud mental, hablamos de desarrollo socioemocional. Y usted me dirá, ¿qué es el desarrollo socioemocional? Es la capacidad que tiene de conducirse a nivel de esas funciones mentales superiores o orgánicas cerebrales. Como vemos, él no sufre ningún tipo de alteración que tenga en el ámbito neurológico o neuropsicológico que altere su conducta. ¿Por qué? Porque él ha cumplido una capacidad de una actividad propia de cualquier persona común y silvestre. Su categoría mental, por ejemplo, también nos hace incidir que esta persona no tiene ningún tipo de retraso mental o deficiencia cognitiva, es decir, puede desarrollar un pensamiento y ver la representación de sus hechos a través de lo que él piensa y reflexiona. También sobre el ámbito de la enfermedad mental como tal, vemos de que su conducción, si hubiera sido un problema de enfermedad mental en el ámbito precoz, hubiera presentado, por tanto, un problema de depresión, un problema de bipolaridad con tiempos de excitación y o
también de depresión, que si hubiera tenido un marco psicótico, pues como todos, en este caso los peritos sabemos, las enfermedades mentales mayormente son longitudinales, es decir, se construyen con el tiempo, se desarrollan, los síntomas agudizan, no es que aparecen de un día a otro. Y finalmente, sobre los trastornos de personalidad, lo que podríamos indicar es que hay factores de sociabilización que de repente en este caso se están afectando. ¿Como cuáles me podrías decir? Ujú. Por la misma edad hay problemas de inhibición de conducta, planificación de conducta, monitorización de conducta. También hay problemas en el ámbito del control de impulsos. Y acordémonos que para que este menor haya violado a la menor de 4 años, ¿qué se hace en el campo forense? Muchas veces se hace la famosa pericia de perfil sexual. Ujú. Esa pericia de perfil sexual, ¿a qué nos lleva? A poder entender si ese desarrollo sexual, como cualquier parte del desarrollo humano, ha tenido algún tipo de alteración. ¿Cuáles pueden ser? Que esta persona haya sufrido anteriormente un abuso sexual, que haya sido expuesto a contenido sexual, o que, por ejemplo, también en su ámbito familiar o escolar, por ejemplo, porque todavía se encuentra en esa etapa, haya tenido ya encuentros sexuales. Recordemos también que estos factores van a ser predisponentes ¿a qué? A que tanto el menor abusado o niño abusado pueda tender a generar también más adelante un abuso sexual, porque al final de cuentas, las pericias de perfil sexual, su orientación o objetivo, ¿cuáles son? Para poder prestar ayuda al derecho penal, es poder ver si es que hay una desviación sexual, patología sexual, o algún tipo de factor que altere la sexualidad de esta persona, tanto con los factores socioemocionales, porque como te indiqué, lamentablemente no podemos hablar de personalidad, pero sí podríamos ver de desarrollo socioemocional, por ejemplo, extrovertido, introvertido, Ujú. que tenga cierto tipo de factor paranoide, pero para hablar de un ámbito psicopatológico como es la psicopatía va a ser un trastorno de la personalidad que va a tener una gran demanda sobre los intereses propios en desmedro de los demás. Por tanto, se le indica que es una persona que tiene problemas con el refreno moral. Saber que dañar genera dolor y sufrimiento no interesa, pero como él todavía está construyendo su personalidad, lo que podríamos hablar es que hay problemas de inhibición de la conducta sexual, problemas en la inhibición de la frustración, problemas tanto también en la capacidad de tolerancia a la frustración y por último también hablar de la capacidad mental que tiene esta persona, porque si no tiene capacidades o deterioro a nivel mental, cognitivo o de categoría de inteligencia, como mayormente le indican, vemos que esta persona, pues, para bien o para mal, se está facultando ya capacidades de representarse lo siguiente. El asesinar a una persona hace que termine la vida de la otra. El violentar es un hecho moral reprochable. Entonces, tal vez tengamos aquí a una persona que ha cometido un crimen muy lesivo, pero que tal vez ha sido una conducta que ha tenido muy cercana. Recordemos que no solamente la violación termina en muerte. De repente, pregúntense ustedes, en sociedades, lamentablemente como la nuestra, la conducta disocial, desviada, que no va a favor del bien común, pues se demuestra en cómo yo violento sexualmente a mi pareja, cómo la humillo, cómo la maltrato, cómo la controlo. Y bueno, esto también puede generar un grado de deshabilidad, ¿no? De control, fortaleza y demostración a los demás, que yo controlo y manejo mi vida. En este caso, tal vez con patrones aprendidos. Interesante, maestro. Bien, maestro, bueno, teníamos mucho por hablar y por favor le solicito comprometernos para una nueva entrevista y seguir hablando de estos temas. Queríamos, por favor, antes de cerrar, que nos hable de CTL, cómo podemos comunicarnos si queremos llevar algunos cursos, porque usted dicta cursos, y cómo comunicarse con usted. Correcto, encantado desde ya. Dentro de nuestro factor de dar una interpretación y colaboración tanto a los profesionales como a la población en general, tenemos dos instituciones. Una es el Centro Terapéutico de Lima, en el cual abordamos tanto en el campo forense como también en el campo clínico
a las personas que necesitan intervención, como también en capacitaciones a los profesionales. Tenemos reconocimiento institucional por el Colegio de Psicólogos del Perú y también convenio académico con el Colegio de Abogados de Lima, e igualmente con nuestro estudio de abogados y peritos forenses. Pero pueden ubicarnos por las redes sociales. Si ustedes entrarán a Facebook y ponen Centro Terapéutico de Lima o asesoría legal y forense, o por parte a mi persona, podrían buscar Carlos Julián Dávila, abogado penalista, neuropsicólogo y perito forense, y poder ayudarlos a salvaguardarlos en lo que sea necesario. Por tanto, mis felicitaciones a tu persona. Gracias. Y tomo el compromiso de en cualquier momento que está requerido y bajo tu potestad podamos volvernos a comunicar. Muchísimas gracias, maestro Carlos Julián Dávila, por su ilustración, y nos estaremos comunicando. Muchísimas gracias.